Soy Carlos Reich y quiero invitarte a que me acompañes en esta hora a que juntos vamos a surfear por los salmos. Estamos estudiando el Salmo número 9. Hoy vamos a algunos versículos, por ejemplo el 15 y el 16, donde dice así: Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus malos fue enlazado el malo. El rey David, quien, como hemos dicho en todos estos últimos programas, fue el que escribió este salmo, contó, creo que en este momento estaba contando experiencias que él ha tenido, cómo Dios obra en aquellos que conspiran. En muchos pasajes bíblicos y sobre todo en los salmos, y sobre todo en este salmo, en varias oportunidades, el salmista, el rey David, muestra cómo Dios está en contra de las conspiraciones. Las conspiraciones y esas contubernios que hay detrás, esas negociaciones. Hay mucha gente que está poco paranoica con todo eso. Paranoica no en el sentido de que no existen. Existen. Y lamentablemente cada vez van a ser más y peores. Pero tenemos que ser conscientes de que como hijos de Dios, Dios obra a favor de su pueblo y no podemos estar paranoicos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto y un rey envidioso de cómo Dios en medio del desierto estaba prosperando y bendiciendo, mandó contratar a un profeta, a Balaam, para maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios estaba en el medio. Y el profeta al principio no quería maldecir porque sabía que Dios estaba en el medio. Pero como era un profeta que se había corrompido, en un momento quedó atrapado en su concupiscencia, que era el dinero. Entonces quiso maldecir al pueblo de Israel y cada vez que quiso maldecir algo sucedía y lo bendecía. Algo sucedía y lo bendecía. Es más, en un momento cuando fue a maldecir al pueblo de Israel, él iba montado en una burra y Dios obró a través de la burra para llamarle la atención al profeta. Esto nos muestra cómo tenemos que ser. Y mientras tanto, el pueblo de Dios seguía con su vida, disfrutando de la libertad que Dios le había dado, porque a libertad nos llamó el Señor. Y el pueblo de Israel había estado 430 años de esclavitud en Egipto y ahora estaba en el desierto de Sinaí, libre de la esclavitud de Egipto y camino a la tierra prometida. Y estaba disfrutando, aprendiendo a disfrutar y a vivir en la libertad gloriosa. Como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en esa libertad, sabiendo, porque la Biblia dice que no ignoramos las acechanzas del enemigo, ni ignoramos lo que hacen los malos de corazón, pero no estar todo el día con esa paranoia de qué están haciendo o qué dejan de hacer. Yo he conocido gente, me ha tocado tratar con gente que estaban siempre con esa
esa situación que me han hecho una brujería, que me han echado sal en la puerta, que he encontrado obras de brujería cerca de casa, que muchas cosas. Pero verdaderamente cuando somos hijos de Dios, estamos guardados por el Señor, cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y aquí dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. O sea que pueden venir. Dice la Biblia que aunque el diablo venga como río, Jehová planta bandera. Se hundieron aquellos y aún aquellas naciones. En la red que escondieron fue tomado su pie. La Biblia dice que Dios nos libra del lazo del cazador, una trampa de la peste destructora. Del lazo del cazador es lo mismo que una red que escondieron, es una trampa para atrapar. Dios nos libra de esas trampas. Cuando te quieren hacer trampas en los negocios, trampas, aún en la familia muchas veces sucede esas trampas. Pero los hijos de Dios tenemos que estar conscientes, tranquilos, en comunión con el Señor, sabiendo que Dios o nos lo revela o nos libra. Él es el que guarda. Y te digo un versículo, dice, no se dormirá el que me guarda. O sea, el Señor no se queda dormido. Por lo tanto, no tengo que desesperar que aquel que me guarda y que me cuida no se descuida. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Significa que Él nos guarda, Él nos cuida, pero también Él obra. Y Él se hace manifiesto, o sea, Él manifiesta su gloria, su poder, y Él manifiesta que es Él el que cuida, guarda y protege a su pueblo. Y en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Cayeron en su propia trampa. Esto nos recuerda a Amán, que Amán odiaba a los judíos y odiaba a Mardoqueo, y había preparado una trampa para Mardoqueo. Había preparado una horca en el patio de su casa para Mardoqueo, porque le odiaba. La historia cuenta que él terminó colgado en esa misma horca cuando se descubrió toda su maldad y su trama. Este versículo bíblico termina con la palabra Selah. Y Selah significa dos cosas. Es un interludio musical, porque recordemos que los salmos son canciones. Es un interludio musical, pero también nos habla de un momento de meditación. Y tú que de repente te encuentras obsesionado con los problemas y las dificultades, medita en lo que el Señor dice en su palabra. Medita en lo que lees, en lo que escuchas, y llena tu corazón de esa fe de parte de Dios. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una
haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. De amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Mi buen pastor, tú conoces mi camino, oh, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. El amor
amante de mi vida eres tú. Y sigue diciendo el salmista David en el Salmo 9, pero en los versículos 17 y 18. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Aquí tenemos dos temas que si bien van unidos, pero son independientes. Y estamos hablando de el lugar donde van trasladados los malos y la gente que se olvida de Dios. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Quiénes son los malos? Los que hacen maldad. Por eso muchas veces tenemos que tener misericordia, porque los que hacen maldad no se dan cuenta hacia dónde van. No tienen idea el destino que les espera. Aquí habla del Seol. Cuando leemos en la Biblia el Seol en hebreo es el Hades en griego, por eso en el Antiguo Testamento se lee Seol y en el Nuevo Testamento lo leeremos como Hades. No es el infierno propiamente dicho, sino es el lugar donde van a parar los que mueren para esperar el juicio para condenación. Vendría a ser como una cárcel preventiva. Lo que pasa que hay algunos que pueden decir, pero si el Señor dijo de cierto os digo, que a los que fueron crucificados con Él, que estarán conmigo hoy en el paraíso. ¿Cómo puede ser que unos inmediatamente vayan a salvación y otros a perdición? No es inmediato. Hay un momento donde la Biblia dice que todos pasaremos por el gran juicio del trono blanco y unos irán a condenación y otros a salvación. Ahí es. Pero mientras tanto, los muertos esperan en el Seol o el Hades. Yo sé que es difícil de entender, pero comprendamos que nosotros, en la condición en que estamos sujetos a tiempo y espacio, pero en la condición espiritual no se está sujeto a tiempo y espacio. Y que ya el mismo Albert Einstein, habló de la teoría de la relatividad y que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo porque nos afecta mientras estemos en esta condición de cuerpo natural condicionado al tiempo y espacio. Pero una vez que ya no estamos en esta condición corporal, ya el tiempo no se mide de la misma manera. Ya el cronos no nos afecta. Estamos en otra dimensión. Y en esa dimensión dice que los malos serán trasladados al Seol, así como la gente que se olvida de Dios. Son trasladados para esperar el juicio para condenación. Y sigue diciendo, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente.
unos la manifestación gloriosa del Señor será para condenación, pero para otros, para el pobre y el menesteroso, la manifestación gloriosa será no para ir al Seol, sino para esperar para salvación. La esperanza gloriosa de la resurrección de entre los muertos, la esperanza gloriosa de estar e ir a morar a la presencia del Señor. Como dice, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Está hablando de la eternidad, de que moraremos, que no es infructuoso, no es inútil, no es en vano la fidelidad a Dios y mantenernos en esa actitud de pobres y menesterosos, hablando de humildad de corazón. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuesta humillarse, vivir en humildad. Cuesta esa situación, lo sé. Pero no para siempre será olvidado, ni nuestra gran esperanza será olvidada, sino que por el contrario, el día que se manifieste nuestro Dios será para vida eterna.